Hola, hola, prueba. Uno, dos. Ahí va, ¿ves?
¿Cómo, Álvaro? Álvaro, ¿cómo va el ingreso? Hola. Bueno, y cuarto, cuando quieras. Bájame el audio porque si no puede acoplar acá. Muy buenas tardes. Agradecemos silenciar los equipos de comunicación. Saludamos al venerable gran maestro de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, muy respetable hermano Mario Pera, al secretario ejecutivo de la Confederación Masónica Interamericana, muy respetable hermano Rubens Ricardo Franz, a los venerables grandes maestros de potencias confederadas, a los hermanos grandes secretarios, queridos hermanos todos. La Gran Logia de la Masonería del Uruguay, conjuntamente con la Confederación Masónica Interamericana desde la Sexta Zona, realiza este conversatorio como videoconferencia de formato híbrido sobre la libertad de expresión de pensamiento con hermanos masones jóvenes con la idea de fortalecer el valor de la libre expresión del pensamiento. A continuación, son las palabras de apertura del gran secretario de Acción Masónica, el respetable hermano Jorge Gavito Mira. Venerable gran maestro de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, muy respetable hermano Mario Pera,
Secretario Ejecutivo de la Confederación Masónica Interamericana, muy respetable hermano Rubens Ricardo Franz, venerables grandes maestros de potencias confederadas, hermanos grandes secretarios, presidente del Tribunal Masónico, adjuntos a las grandes secretarías, queridos hermanos todos. La libertad es para el masón el mayor triunfo alcanzado por el hombre en su constante evolución. En la masonería esta libertad es libertad de espíritu, de corazón y de inteligencia, de pensamiento, de palabra y de acción. Como objetivo, la Confederación Masónica Interamericana se propone identificar y difundir permanentemente las buenas prácticas de laicidad y libertad de expresión. En esta oportunidad optamos por la modalidad de conversatorio como videoconferencia con un formato híbrido que permite la comunicación con todas las grandes potencias que componen la Confederación. El compromiso es transmitir generacionalmente, repito, generación tras generación, la tarea de reforzar, fortalecer y ser fieles custodias de la libertad de expresión de pensamiento, actuando proactivamente en la sociedad, acorde a valores, ideales, principios y postulados desarrollados por nuestras grandes potencias confederadas. Debemos hacer una apreciación. Con relación a la libertad de pensamiento, cabe considerar dos conceptos que se relacionan pese a ser diferentes. Por un lado, está la libertad de pensamiento propiamente dicha o libertad de conciencia, es decir, la libertad para formar opiniones o creencias. Por otro, la posibilidad de expresar esas ideas sin sufrir consecuencias por el hecho de manifestarlas. Debemos diferenciar libertad de pensamiento y libertad de expresión del pensamiento, ya que no son sinónimos y no necesariamente se contiene la una a la otra. Ambas son libertades fundamentales, aunque el ámbito de su aplicación es sustancialmente diferente. La libertad de pensamiento y de conciencia se ejerce en nuestro interior, en tanto el ejercicio de la libertad de expresión tiene lugar hacia el exterior en nuestros diferentes ámbitos de participación cotidiana. Mientras que la expresión de pensamiento debe ser regulada por razones de interés general para no lesionar derechos de otras personas, la libertad de conciencia, en cambio, no requiere regulación alguna. Así, seremos capaces de elaborar libremente el pensamiento, pero estar privados totalmente de expresarlo. En sentido contrario, es posible carecer totalmente de libertad de pensamiento al haber sometido nuestra conciencia al dogma y, sin embargo, ser absolutamente libre de expresarlo. La libertad de expresión de pensamiento es un derecho fundamental al que nunca debemos resignar su defensa. Las dos libertades están reconocidas bajo la forma de derechos fundamentales en la Declaración Universal de Derechos Humanos que la Organización de Naciones Unidas aprobó el 10 de diciembre de 1948. El 20 de septiembre se cumplirá otro aniversario del episodio conocido como la brecha de Porta Pía. En nuestro país, por acción de hermanos legisladores, se presentó y trató un proyecto de ley que declaraba al 20 de septiembre Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento. La iniciativa, que contó con sus detractores, generó una discusión que abarcó varios años, desde 1997 al 2004, año en que finalmente se aprobó la ley número 17.778, de fecha 11 de mayo, en la que en un artículo único se declara Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento al 20 de septiembre de cada año, marcando así nuestro ADN y obviamente un legado. En consonancia con esa nueva ley, la Masonería del Uruguay instituyó el Premio Libertad de Expresión de Pensamiento a ser entregado en acto público a personalidades o instituciones por su contribución en ese sentido. La Gran Logia de la Masonería del Uruguay, conjuntamente con la Federación Masónica Interamericana, desde la sexta zona, realiza este conversatorio como videoconferencia, como dijimos, de formato híbrido, sobre la libertad de expresión de pensamiento con hermanos, masones jóvenes en edad biológica y masones jóvenes en edad masónica. En la masonería y como ADN de nuestro país, con el firme propósito que se transmita generacionalmente.
De esa forma reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la libertad de expresión de pensamiento, entre otros principios que sustentan nuestra fraternidad. A modo de conclusión, queridos hermanos, la libertad de pensamiento y de expresión es uno de los más preciados dones que poseemos. En nuestras manos está no solo conservarlo, sino también cultivarlo y proyectarlo hacia el mundo para que las futuras generaciones gocen de este derecho sagrado. A continuación, presentaremos a los integrantes del panel que realizarán las diferentes disertaciones. El primer disertante es el respetable hermano Ricardo Morales, hermano aprendiz. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, máster en Acción Política y Fortalecimiento Institucional. Fue asesor jurídico del Ministerio del Interior. A continuación, hará uso de la palabra el respetable hermano Darío Irazoqui, hermano maestro, doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Se desempeña como abogado en el Departamento Jurídico de la Dirección Nacional de Migración, máster profesional de analista criminal y criminología aplicada. Luego hará uso de la palabra el respetable hermano Bruno Fernández, hermano maestro, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, es vicepresidente de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, URSEC, organismo especializado en nuestro país de la regulación y control de las actividades en materia de telecomunicaciones y la administración, control y defensa del espectro radioeléctrico nacional. Luego hará uso de la palabra el respetable hermano Pablo Cuneo, hermano maestro, doctor de Derecho y Ciencias Sociales, máster en Derecho de la Empresa. Finalmente, el respetable hermano Edison Casulo, hermano compañero, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, posgraduado en Derecho de la Propiedad Intelectual. Fue coordinador de la asesoría jurídica del Ministerio del Interior. Finalizando el uso de la palabra, hará uso de la misma el secretario ejecutivo de la Confederación Masónica Interamericana, muy respetable hermano Rubens Ricardo Franz, y las palabras de cierre estarán a cargo del venerable gran maestro de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, muy respetable hermano Mario Pera. Buenas tardes, autoridades masónicas presentes, estimados hermanos que nos acompañan con su presencia física y también los que lo hacen en forma virtual. En primer lugar, queremos saludar a la Confederación Masónica Interamericana, en la persona del querido hermano Rubens Ricardo Franz, quien nos acompaña hoy. Para este pequeño país de tradición laica y que levanta con orgullo la bandera de la libertad de expresión del pensamiento, es un grandísimo honor que esta entidad, que nuclea a casi 500.000 de hermanos, nos haya elegido para proponer y organizar este conversatorio. Asimismo, hablo en nombre de los hermanos que estamos en esta mesa para agradecer de igual forma a la gran maestría de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay por habernos brindado esta oportunidad y habernos propuesto este desafío. Desafío porque no pretendemos hacer un estudio conceptual sobre la libertad de expresión de pensamiento, porque sabemos que hay hermanos con mucho más crédito para hablar sobre este tema, sino que hoy queremos proponerles reflexionar con un enfoque histórico, legal y masónico sobre la actualidad y sobre los desafíos que afronta la libertad de expresión. Su defensa no es un tema nuevo. Hace casi 2500 años, ante el ofrecimiento de ser absuelto de sus cargos si cesaba en sus enseñanzas, Sócrates no dudó ni un segundo. Si vosotros me absolvierais con la condición de que no dijera más lo que pienso, les diría, agradezco vuestro interés y os aprecio, atenienses, pero prefiero obedecer antes al Dios que a vosotros. Prefirió beber la cicuta antes que el establishment ateniense acallara su constante búsqueda de la sabiduría. En algunos países nos resulta relativamente cómodo hablar sobre la libertad de expresión, porque gozamos en mayor medida de ella, pero no por ello podemos descuidarla. Parafraseando Foucault, podemos decir que la libertad se ejerce, y si no la ejercemos, la podemos perder. Al estar siempre influenciada por la naturaleza humana,
La libertad de expresión no dejará de ser nunca un tema de actualidad y nunca estará conquistada por completo. Digo esto porque es un sentimiento muy humano la lucha por ejercer la libertad y buscar la verdad. Pero también es muy humano el sentimiento que por miedo o por interés amordaza y restringe la libertad de expresión. Contra ese obstáculo permanente ha batallado la libertad de expresión a lo largo de los siglos. La primera pregunta que me surge y que esperamos podamos responder es si la comunicación libre de ideas y opiniones sirve realmente para liberar al ser humano. ¿Habría que permitir a todo el mundo expresar lo que quiera y de la forma que quiera? O si por el contrario, ese derecho necesita fuerzas que lo controlen para garantizar que todos podamos ejercerlo. ¿Esa fuerza que controla es siempre reaccionaria per se, como quienes juzgaron a Sócrates, o algunas veces actúa guiada por la razón? A pesar que las libertades de opinión y de expresión figuran en la Carta Internacional de Derechos Humanos, y en Uruguay lo tenemos en la Constitución y en varias leyes, la misma es un derecho que al día de hoy no ha podido ser conquistado por toda la humanidad por igual. Personas que se cuentan por miles de millones viven bajo regímenes que no están dispuestos a tolerar la libertad de expresión. Por tanto, es oportuno cuestionarnos algunos aspectos referidos a cómo ejercemos ese derecho y si en definitiva somos más o menos libres. En los tiempos que corren, nadie duda que la información es poder y el canal por excelencia es la Internet. De la mano de la libertad de expresión va la de informarnos. Ambas son una herramienta en nuestras manos. Aunque no es nuevo, muchos países intentan por todos los medios minimizar el espíritu crítico de los hombres, clausurando el acceso a Internet, y otros desarrollando sistemas que permiten controlar el acceso a la información digital. En la mayoría de Occidente, nadie pone en entredicho que cualquier persona puede manifestarse libremente e informarse por distintos medios y especialmente en las redes sociales. Volvamos por un momento a Sócrates. Si el padre de la filosofía postulaba que la libertad de expresión debía basarse en la búsqueda de la sabiduría y la moral, no simplemente en la libertad por sí misma, y que la ignorancia era la fuente de la esclavitud, entonces, ¿podemos considerar todas las manifestaciones como liberadoras para el ser humano? Agredir y menospreciar a quien no piensa igual ¿puede considerarse libertad de expresión? ¿Soy más libre cuando digo cualquier cosa y de cualquier manera? La libertad de expresión ha mutado tanto en este tiempo que actualmente hay personas que ejercen la misma, publicando en Internet, por ejemplo, su escepticismo sobre la esfericidad de la Tierra. Sin embargo, respecto a la confrontación de ideas, Stuart Mill y Chomsky abogan por una libertad amplia. El primero decía que si no se hubiera permitido poner en duda la filosofía de Newton, la especie humana no estaría tan segura de su certeza como lo está. Y Chomsky, por su parte, argumenta que incluso las ideas más repulsivas deben ser permitidas para ser debatidas y criticadas, ya que esta es la mejor forma de combatirlas y no a través de la censura. Ese tipo de manifestaciones, mero ejercicio de la libertad de expresión, ¿apuntan al progreso humano o qué finalidad persiguen? Actualmente existen otros discursos más peligrosos. Asistimos con gran preocupación a la proliferación de discursos negacionistas de la ciencia, manifestaciones de odio en las redes, generalmente escudados tras el anonimato que ellas brindan, y otros tantos grupos que juegan con la realidad y la posverdad. Gran mayoría de ellos cargados de dogmas y de oscurantismo. No olvidemos de la interrogante propuesta. ¿Todas las manifestaciones de la libertad son liberadoras para el ser humano? Decía el profesor Héctor Balsas, en este mismo recinto, al conmemorarse el Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento, que todas las variedades de la posverdad juegan con la incertidumbre contemporánea, con ese carácter líquido en el que la verdad no está en ninguna parte y puede estar en cualquiera. Como sociedad, a menudo debemos replantearnos si debemos actuar como Sócrates, cuestionando el orden social y los valores imperantes, o si en cambio debemos controlar esos discursos que pueden resultar peligrosos o dañinos, como lo hizo su jurado. En nosotros está que la libertad siga siendo fuerza creadora de progreso para el hombre.
Los gobiernos, como garantes de la libertad de expresión del pensamiento, también tienen el deber de prohibir aquellos discursos que promuevan el odio e inciten a la violencia. El problema surge cuando vemos regímenes que, invocando la lucha contra el terrorismo o la defensa de la seguridad nacional, abusan de su autoridad, silencian la disidencia pacífica y criminalizan la libertad de expresión. Por último, no podemos soslayar el anonimato que brindan las redes sociales. A simple vista, parecería que ello brinda cierta libertad, pero ¿ello es así? ¿Escudarse bajo un seudónimo implica que se es más libre? Respecto a cómo ejercemos la libertad de expresión, en ocasión de la entrega del Premio Libertad de Expresión del Pensamiento del año 2023, el gran maestro decía una cosa muy elocuente, que una herramienta en sí misma no es la que posee bondades o defectos. Somos los seres humanos los que decidimos si su utilización será positiva o negativa. Después de esta introducción, los invito a hacer un recorrido histórico de la mano del querido hermano Darío. Es fácil expresar hoy en día que la libertad de expresión de pensamiento es un derecho humano esencial, pero su recorrido histórico demuestra que fue producto de luchas, tensiones y conquistas graduales. En la Europa medieval, particularmente entre los siglos XI y XIV, el pensamiento se encontraba condicionado por la hegemonía de la Iglesia. Esta imponía límites estrictos a lo que podía pensarse y expresarse. Aún así, en este periodo se generaron grietas a ese control, surgían espacios de reflexión crítica. Casos como Pedro Abelardo y Tomás de Aquino introdujeron tensión y armonía, respectivamente, entre fe y razón. El Renacimiento y la Reforma Protestante abrieron la puerta a una mayor diversidad de ideas. La imprenta de Gutenberg revolucionó la publicación de textos, dificultando el control del conocimiento. Asimismo, este período también vio figuras como Giordano Bruno, quien desafió la autoridad de la Iglesia con su visión de un universo infinito y plural. A esto se suma obras como Areopagítica, de John Milton, que defendía la libertad de imprenta contra la censura previa, o el Tratado Teológico Político de Baruch Spinoza, donde sostenía que el pensamiento no debía ser objeto de coacción. Estos y otros planteos se profundizaron en el siglo XVIII con la Ilustración, donde el derecho a pensar y expresar libremente se convirtió en bandera de transformación social y política. Entre los enciclopedistas, como Voltaire con su tratado sobre la tolerancia, Rousseau con el contrato social, Montesquieu con el espíritu de las leyes, empujaron nuevas ideas que exaltaban la libertad irrestricta del pensamiento. Esta aspiración fue cristalizada, tras la Revolución Francesa, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en su artículo 11. Este legado iluminista, a través de la masonería y sociedades de pensamiento, viajó al continente americano y permeó las luchas emancipadoras. La revolución de las colonias americanas contra la corona británica marcó el pensamiento moderno. La independencia no se concebía solo como ruptura política, sino también como afirmación de derechos. En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos se proclamaba que todos los hombres poseen derechos inalienables, entre ellos la libertad. En el Río de la Plata, los debates y tertulias se nutrieron de este clima intelectual, siguiendo las publicaciones periódicas. La libertad de pensar y expresar fue inseparable de la idea de independencia. En este contexto surge la figura de José Gervasio Artigas. El artiguismo fue recolector de la tradición ilustrada y la adaptó a las realidades del Río de la Plata. En sus instrucciones del año 13, deja en claro que la libertad civil y religiosa será promovida en toda su extensión imaginable. Su liderazgo encarnó un ethos democrático que valoraba la palabra del pueblo. Tras la independencia, los nuevos estados latinoamericanos enfrentaron la contradicción entre proclamar libertades y restringirlas en la práctica. En el caso uruguayo,
La Constitución de 1830, en su artículo 141, reconoció la libertad de expresión de pensamiento. La historia política de Uruguay, en la segunda mitad del siglo XIX, se caracterizó por guerras civiles y rivalidades partidarias, evidenciando que, en la práctica, la libertad de expresión de pensamiento se veía permanentemente atacada y restringida. Tanto los gobiernos colorados como blancos recurrieron a la censura, al cierre de periódicos y a la persecución de opositores. Aún así, germinaban espacios de emancipación cultural y educativa, promoviendo el pensamiento crítico y buscando cimentar un proyecto de ciudadanía basada en la libertad intelectual. Ejemplo de esa influencia lo constituye la Escuela Irán, fundada en Salto en 1856, institución laica y gratuita en el interior del país, 2 décadas antes de la Reforma Vareliana. Entre sus impulsores se destacó Leandro Gómez, quien ejerció como director, el cual sostenía que la educación debía formar hombres libres, guiados por la razón y la libertad de conciencia, sin someterse a dogmas religiosos ni políticos. Se sumó a este proceso el Ateneo de Montevideo, fundado en 1868 tras la fusión de la Sociedad Universitaria y el Ateneo del Uruguay, cumpliendo con un papel cultural y educativo como universidad libre con sus cursos de estudios preparatorios y una facultad de Derecho, libre del sistema oficial del Estado, libre de los cambios políticos y del dogmatismo religioso que imperaba en nuestra sociedad de fin del siglo XIX. Una verdadera escuela de ciudadanía, convirtiéndose en un puente entre el pensamiento ilustrado y las reformas sociales que marcarían el siglo XX. Con José Valle Ordóñez en la presidencia, a inicios del siglo XX, la libertad de expresión de pensamiento se entrelazó con el proyecto de un Estado moderno y pluralista. Tras la Revolución de 1904 y la Paz de Aceguá, culminó el ciclo de caudillismo armado, permitiendo que la legislación social, la educación pública y la secularización se desplegara en un marco de progresiva pluralidad y libre expresión. Con la idea de consolidar una tradición laica y liberal, en 1906, una delegación de nuestro país, en la que destacaba la figura de Emilio Frugoni, participó del Congreso Internacional del Libre Pensamiento en Buenos Aires, llevada adelante por la Federación Internacional de Libre Pensamiento, fundada en Bruselas en 1880, 10 años después de aquel 20 de septiembre de 1870, que se concretó la entrada a Roma por parte de las fuerzas del Reino de Italia, terminando con el poder temporal del papado. Aquella militancia intelectual encontró eco en el plano institucional a partir del 1915, mediante un decreto del presidente Viera, que establecía el 20 de septiembre como día feriado. Así como en 1919, la Asamblea General aprobaba el nuevo calendario de los feriados y adoptaba la terminología laica para las fiestas religiosas. En esa lista aparecía el 20 de septiembre como Día de Italia. El siglo XX contó con episodios de retrocesos y represión, la dictadura de Terra en los años 30 y más adelante la dictadura cívico-militar de 1973 a 1985. En esos años se evidenció la fragilidad de este derecho cuando el autoritarismo se impone. Se censuraron y clausuraron medios de comunicación, así como exilio, persecución y desaparición forzada de ciudadanos. El retorno democrático en 1985 reinstaló este principio en toda su fuerza, pues se demostró que la libertad de expresión de pensamiento no era un derecho conquistado de manera definitiva, sino una práctica a defender día a día. Este principio quedó plasmado normativamente en el artículo 29 de la Constitución de la República, siendo desarrollado por la Ley de Prensa de 1989. Posteriormente, la Ley número 17.778 de 2004 instituyó el 20 de septiembre de cada año Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento. Ha quedado claro que el recorrido de la libertad de expresión de pensamiento en Uruguay y el mundo ha sido arduo y largo, no siendo un proceso lineal, dejando como herencia una convicción compartida. Sin libertad de expresión de pensamiento no hay ciudadanía plena ni democracia posible. A continuación, abordaremos el módulo jurídico de la libertad de expresión de pensamiento a cargo del querido hermano Bruno. Muchas gracias, querido hermano.
saludar a los hermanos presentes y a los que nos están mirando de toda América. La libertad de expresión del pensamiento es una garantía constitucional y un valor civilizatorio de la República Oriental del Uruguay. Su protección jurídica se ha fortalecido a lo largo del tiempo, incorporando tanto influencias del derecho internacional como de tradiciones filosóficas y políticas, entre ellas la masónica. El querido hermano Darío viene de ilustrarnos sobre estas raíces. Asimismo, Uruguay ha incorporado hitos simbólicos por las leyes 16.099 de 1989 de libertad de prensa y la ley 17.778 del 2004, que establece la declaración del Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento el 20 de septiembre, que lo consolidan como espacio de conmemoración y reafirmación democrática. El artículo 29 de la Constitución uruguaya establece que es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, sin necesidad de censura previa. Solo cabe la responsabilidad ulterior por los abusos que se cometan. Nuestra Carta Magna constituye un pilar donde se apoya la libertad de expresión del pensamiento. Asimismo, cabe consignar que la libertad de expresión del pensamiento está consagrada como derecho fundamental en la mayoría de las constituciones de América, España y Portugal. En España, el artículo 20.1 de su Constitución lo garantiza, así como en Portugal el artículo 37.1 de su Carta Magna. En América, destacan ejemplos como la Constitución de Argentina en su artículo 14, la de México en su artículo 6, la de Colombia en su artículo 20, la de Brasil en su artículo 5, numeral 4, la de Chile en su artículo 19, numeral 12, y la de Estados Unidos en su primera enmienda, entre otras, que protegen expresamente este derecho con formulaciones similares, aunque con matices propios de cada ordenamiento jurídico. Un aporte singular de Uruguay a la cultura de la libertad de expresión es la consagración legal de un día conmemorativo. La ley 17.778 del 2004 declaró el 20 de septiembre como feriado laborable con la denominación de Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento. Como viene a decirse, el 20 de septiembre de 1870 significó la entrada de las tropas italianas a Roma y el fin del poder temporal de los papas, un hecho cargado de simbolismo para los movimientos republicanos, libres pensadores y masones. Como le recuerda la exposición de motivos de la Cámara de Senadores, la fecha quedó unida al homenaje a Giordano Bruno, ejecutado en 1600 por sostener ideas contrarias a la ortodoxia de su tiempo. En Uruguay, ya desde 1917 se impulsaban declaraciones vinculadas a este día. La recuperación en 1989 y su reafirmación en 2004 lo convirtieron en un símbolo cívico, no solo de la herencia italiana y de la masonería, sino también de la adhesión nacional a los principios de libre pensamiento, tolerancia y laicidad. Quiero saludar al querido hermano Rubén Correa Freitas, que está presente en sala y en su calidad de ex senador, junto con el hermano Yamandú Fau, crearon el proyecto de ley y participaron activamente para hacerlo realidad. La Ley de Libertad de Prensa en Uruguay, número 16.099, promulgada en 1989, es también un pilar fundamental en la defensa de la libertad de expresión y pensamiento dentro del país. Esta normativa, que deroga la anterior ley de prensa de la época dictatorial, consagra principios esenciales como la abolición de la censura previa, la protección del secreto profesional de los periodistas y el derecho a la información, erigiéndose como un dique contra la arbitrariedad estatal. Su profunda vinculación con la libertad de expresión del pensamiento encuentra un eco notable en los ideales masónicos, garantizando un espacio público
donde las ideas, incluidas aquellas que desafían el status quo, pueden circular y confrontarse libremente, constituyendo así un pilar para la construcción de una sociedad ilustrada y democrática. El derecho internacional refuerza el marco legal. El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protege toda forma de expresión, limitando solo aquellas restricciones necesarias y proporcionales. En documentos recientes de Naciones Unidas, como el informe de la relatora especial Irene Khan del 2023, se advierte que la libertad de expresión enfrenta nuevos riesgos: la desinformación de género y los ataques digitales, que buscan silenciar voces críticas, especialmente mujeres y colectivos vulnerables. Uruguay, con su tradición laica y protectora de derechos, tiene un campo fértil para aplicar estos enfoques contemporáneos, asegurando que el espacio digital sea también seguro para el ejercicio pleno de la expresión. La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, URSEC, fue creada por la Ley 17.296 en el año 2001 como servicio descentralizado. Su misión es administrar el espectro radioeléctrico, controlar telecomunicaciones y servicios postales y asesorar al Poder Ejecutivo en asignaciones de frecuencias y licencias. En la práctica, la URSEC asegura condiciones técnicas neutrales que permitan la circulación libre de voces, evalúa licitaciones y transferencias con criterios de pluralismo y transparencia, interviene en procesos como la portabilidad numérica que democratiza el acceso a redes. Cabe consignar que la URSEC no regula contenidos, pero garantiza que todas las voces puedan acceder a las plataformas de comunicación, evitando monopolios técnicos o económicos que afectarían la libertad de expresión. La masonería ha defendido desde sus orígenes la libertad de conciencia y de pensamiento como pilares del progreso humano. En Uruguay, su influencia se refleja tanto en la tradición laica del Estado como en la conmemoración del 20 de septiembre. La masonería entiende que sin libertad de expresión no hay posibilidad de debate racional ni de perfeccionamiento social. El homenaje a Giordano Bruno y el vínculo con el libre pensamiento son testimonio de esta tradición que encuentra eco en la institucionalidad moderna y en la legislación uruguaya. A continuación, hablaremos del aspecto masónico de la libertad de expresión del pensamiento a cargo del querido hermano Pablo. Muchas gracias, querido hermano. Buenas tardes a todos, queridos hermanos. Los hermanos que me precedieron señalaron el largo camino que debió transitar la libertad de expresión en Uruguay y en el mundo para ser reconocida. Y como esta fue consagrada normativamente en nuestra Carta Magna y en leyes especiales que garantizaron su protección. Es nuestro turno de referirnos ahora a los aspectos masónicos de la libertad de expresión, o si se quiere, a su dimensión ontológica. ¿Qué significa realmente el derecho a expresarnos? ¿Cuál es su esencia? ¿Por qué es un derecho tan caro a la masonería? ¿Es un simple derecho que la sociedad política concede a sus ciudadanos? ¿O una propiedad inherente a la existencia y dignidad del hombre? Desde sus albores, la institución masónica ha enarbolado la bandera de la libertad de expresión como una de las más nobles conquistas del ser humano. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamada en el marco de la Revolución Francesa e imbuida de espíritu masónico, reconoció la libre comunicación de los pensamientos y opiniones como uno de los derechos más preciados del hombre. Este derecho es el pilar fundamental en que se asientan las sociedades democráticas y la libertad de prensa. El individuo como centro de todas las cosas y su opinión personal como sustento del sistema democrático y la forma republicana de gobierno. Para la masonería, empero,
El análisis de esta libertad no se agota solo en la letra de las leyes que la plasmaron, ni en los hitos que jalonaron su historia. La libertad de expresión toca directamente el corazón mismo de nuestra identidad iniciática. Cuando en las sociedades modernas hablamos de libertad de expresión, solemos considerarla como un simple derecho jurídico. La posibilidad de manifestar nuestras ideas o opiniones sin censura y sin ser perseguidos por ello. Pero su significado último trasciende el mero derecho a hablar o escribir libremente. Reducirla a ese plano sería amputar su significación más profunda. La libertad de expresión no es sino la extensión de la libertad de pensamiento de lo privado a lo público, la consecuencia natural de la reflexión libre gestada en nuestro interior. La libre expresión es la manifestación exterior de ese derecho de gobernanza sobre nosotros mismos que el gran arquitecto nos concedió para construir nuestra identidad y trazar el rumbo de nuestra vida sin ataduras. Concebida de esta forma, la libertad de expresión de pensamiento se encuentra ligada al concepto de autonomía personal que Immanuel Kant elevó a principio moral supremo. Somos legisladores de nuestra propia conducta. Nos autorregulamos en nuestras propias normas y finalidades, guiados por los principios universales de la moral y la razón. Las ideas cuya manifestación garantiza la libertad de expresión son fruto de ese diálogo interno que permite al individuo explorar su propia verdad. La libertad de expresión permite así dar cuerpo y alcance real a nuestras verdades, a nuestra concepción del mundo, a nuestros principios y valores. Giovanni Pico de la Mirandola, en su discurso sobre la dignidad del hombre, obra de 1486, verdadera oda al antropocentrismo, describe al ser humano como un ser único, capaz de autodefinirse y moldearse a sí mismo. El humanista italiano se pone en la piel del Dios creador y le susurra al hombre: no te he dado ni forma ni función alguna, para que tú mismo te formes según tu libre albedrío. No te hice ni celestial ni terrenal, ni mortal ni inmortal, para que con libertad y honor tú mismo te forjes en la forma que prefieras. Esta visión renacentista del hombre como constructor de sí mismo es clave para entender que la libertad de expresión comienza siempre en nuestro interior, en nuestra capacidad innata para escoger libremente los valores y propósitos de nuestra vida, para elegir de qué forma queremos ser y trascender, y dar así un sentido único a nuestra existencia. La verdadera libertad de expresión requiere, no obstante, poder exteriorizar esos valores y propósitos forjados internamente. Sin posibilidad de expresarlos, el hombre permanece esclavo. La autonomía personal queda encadenada y el alma muda. De nada valdría nuestro derecho a pensar libremente si éste quedara confinado al silencio de nuestro interior, así como sería ilusorio hablar de libertad de expresión sin la posibilidad de formarnos previamente una convicción autónoma. Libertad de pensamiento y libertad de expresión son prerrogativas humanas complementarias e interdependientes. Una es condición necesaria de la otra, y si alguna falta, ambas se desmoronan. La primera representa ese ámbito íntimo en el que cada ser humano construye sus convicciones, valores y creencias. El espacio interior en el que la razón y la conciencia dialogan consigo mismas, en silencio y sin injerencias. La segunda garantiza que esas ideas puedan ser comunicadas y compartidas en la esfera pública, que trasciendan al individuo a través de palabras, escritos o acciones, para nutrir a la sociedad toda en el intercambio plural de opiniones. Esto es especialmente relevante en masonería, donde el trabajo simbólico invita al iniciado a devastar la piedra bruta de su ser. Nuestros talleres honran la libertad de pensamiento y de expresión en su práctica diaria. La libertad de nuestros miembros para pensar y expresar sus ideas no es un adorno retórico, sino condición y herramienta primordial del trabajo masónico que se lleva a cabo en nuestros templos. Nuestras logias son espacios de concordia y debate fraterno, donde se fomenta la libre expresión de ideas,
siempre que se expresen desde el respeto y la tolerancia. La masonería se nutre de la opinión de sus miembros y del resultado de la interacción entre ellos. Las voces de los obreros de nuestros talleres no solo reafirman su soberanía personal y autodeterminación como hombres libres, sino que contribuyen al bien común, al diálogo que forja la verdad colectiva. Para nosotros los masones, la libertad de expresión es tanto un derecho como un deber, el de contribuir con nuestra voz al diálogo que forja la verdad colectiva, porque sin diversidad de voces no hay luz plena. Como lo ha señalado el jurista y académico norteamericano Owen Fisk, protegemos la libertad de expresión del pensamiento no solo para proteger al hablante como individuo aislado, sino para preservar el proceso colectivo por el cual descubrimos la verdad. A continuación, el querido hermano Edison abordará la libertad de expresión del pensamiento en tiempos de virtualidad. Gracias, querido hermano. Buenas tardes. Comienzo compartiendo con ustedes que esta conferencia se preparó en fraternidad. Cada exposición individual se enriqueció entre todos y se sumaron aportes en igualdad y respeto. Un ejercicio real de libertad de pensamiento y de expresión. La introducción del hermano Ricardo mostró que la libertad de pensamiento en Uruguay es un valor reconocido como sustancial para la convivencia. En su construcción, la masonería ha tenido, tiene y tendrá un rol preponderante, lo cual es nuevamente confirmado hoy en esta conferencia. El hermano Darío, en su viaje histórico, aportó que la libertad de pensamiento es fruto de largas luchas intelectuales, políticas y sociales, y que en Uruguay logró desarrollar instituciones laicas y democráticas, pero también fue mancillada por la censura y la dictadura. El hermano Bruno señaló que en Uruguay la libertad de pensamiento es un derecho fundamental. La ley garantiza la libre expresión, asegurando que toda persona pueda pensar, creer y expresar sus ideas en un marco plural y de respeto. Se destacó como hito la ley número 17.778, que además de una norma, es un compromiso político y social que reafirma la libertad en toda su extensión. Ello fortalece la democracia, el Estado de Derecho, la laicidad, la libertad de conciencia y de expresión, y además materializa en el mundo profano el objeto de la masonería del Uruguay, que no es más que trabajar para mejorar nuestra sociedad y por ende a la humanidad. Como expresó el hermano Pablo, nuestra institución es firme promotora de la libertad de pensamiento, no solo como un derecho externo, sino como un principio masónico e iniciático central en nuestro trabajo interno. Desde nuestra perspectiva, la libertad comienza en la autonomía interior, el hombre monarca de sí mismo, al que lo gobierna su pensamiento antes que su palabra, y es con el libre albedrío, la pluralidad de voces y la importancia del disenso con lo que contribuimos al progreso humano. Nuestra moral colectiva se funda en la libertad de conciencia de nuestros miembros y su autonomía, la ausencia de censura y la emancipación de condicionamientos internos y dogmas es la herramienta para buscar la verdad. Hoy la convergencia de tecnologías y la inteligencia artificial crean espacios digitales donde las personas interactúan como lo harían en el mundo físico, lo cual trae nuevos desafíos a la libre convivencia. Hay nuevas formas de censura, autocensura y manipulación en los medios de comunicación, en las redes sociales y en el comercio virtual, que por su escala nos resultan abrumadores, por lo cual quiero proponer que reflexionemos sobre 3 aspectos. En primer lugar, y como el pensamiento no tiene fronteras y nadie controla la conciencia individual, diversas expresiones en las redes sociales nos llevan a preguntarnos, ¿hasta dónde llega la libertad de pensamiento y expresión sin afectar la libertad y la dignidad de las demás personas? De lo anterior se desprende una pregunta razonable. ¿Existen límites? Si pensamos en cómo proceder ante discursos de odio, la manipulación de la información, opresión para la autocensura, es fácil percibir la complejidad que ello implica y que probablemente también seamos sometidos a acosos personales o a descréditos laborales.
Si concluyéramos que es necesario un límite, me pregunto, ¿dónde está ese límite? Una respuesta, a mi juicio, es ubicar el límite en la ética, lo cual lleva a una nueva pregunta. ¿Qué ética? En una ética basada en principios universales, como la libertad e igualdad, puesto que no se trata de limitar la libertad por la complejidad de la virtualidad, sino ejercerla con responsabilidad. En segundo lugar, hay un choque entre la libertad de pensamiento en la era digital con la inteligencia artificial y los algoritmos que buscan modelarnos. Si la libertad de pensamiento es el mayor acto de soberanía del ser humano y buscamos ser dueños de nuestra propia conciencia, ¿cómo eso trasciende en lo digital, donde lo verdadero y lo virtual se confunden? El gran desafío es preservar la libertad de pensamiento frente a algoritmos y burbujas digitales que intentan modelar nuestra conciencia y solo nos ofrecen resultados que nos resultan amigables a nuestras creencias. En las redes sociales todos hablan, todos opinan y todos saben todo. Pregunto, ¿esa masividad es realmente libertad o es el eco de ceros y unos que callan nuestra voz interior? El anonimato y la inmediatez liberan de responsabilidad, pero también esclavizan en función de la aprobación ajena. Si la dignidad se basa en la autonomía moral y nuestra propia ley moral, ¿qué ocurre cuando delegamos nuestro juicio a un programa de ordenador? ¿No perdemos la libertad interior si sustituimos el pensamiento crítico por cómodas conclusiones digitales? Si los algoritmos muestran solo aquello que refuerza nuestras creencias, ¿cómo pensar libremente cuando nos perfilan y devuelven ideas solo para conformarnos? La libertad corre riesgo de disolverse en el ocio digital. Creeremos estar conectados a todo y solo estaremos desconectados de nosotros mismos. Ante una inteligencia artificial que nos promete todas las respuestas sin esfuerzo, es necesario aprender a discernir interiormente y con conciencia. Solo así, con cada golpe del mazo y el cincel, podremos desvanecer espejismos digitales. En tercer lugar, quiero encender el foco en dos situaciones de la virtualidad global, la autocensura y la intolerancia. Hoy la libertad de pensamiento no solo sufre por la censura, sino también por la autocensura. En redes sociales, muchos callan por miedo a ataques y hostigamientos, tanto a sus personas como a sus ideas. Presenciamos verdaderos linchamientos virtuales, que también tienen consecuencias reales. Dañan reputaciones y trabajos, aíslan socialmente e incitan a la violencia, empobrecen el debate público y el pluralismo, alimentando la intolerancia radical a escala global. La complicidad del anonimato facilita la agresión y el engaño sin consecuencias. A nuestro juicio, debe haber transparencia digital. Hay responsabilidad, por lo cual debe educarse para la ciudadanía digital, con pensamiento crítico y tolerancia. Se requiere promocionar una ética tecnológica para que usuarios malintencionados y bots no distorsionen tendencias que transformen lo digital en un terreno de manipulación. No basta con leyes, ni solo con buena voluntad. Se requiere un compromiso activo y constante. Es necesario incorporar el pensamiento crítico en la educación y proteger la diversidad de opiniones, apoyando con ética a quienes expresan ideas distintas, incluso frente a la censura o las represalias, sean reales o virtuales. Finalmente, quiero dejar planteadas algunas interrogantes. ¿Hasta dónde llega la libertad de pensamiento sin vulnerar la dignidad de otros? ¿Podemos seguir siendo dueños de nuestras ideas y conciencias en un mundo moldeado por algoritmos? ¿Queremos una sociedad real y virtual de libre pensamiento o una sociedad de ecos digitales originados en perfiles probabilísticos? En mi nombre y en el de quienes me acompañan en esta mesa, agradecemos su participación en esta conferencia, seguros de que pronto reanudaremos juntos la marcha por la libertad de pensamiento y expresión en nuestro camino hacia la verdad. Muy respetable grande maestro Mario Pera, en su nombre agradeço a presença de todos os hermanos que aqui estão, que estão nos acompanhando por Zoom, tanto em Uruguai como em todo o continente americano, e principalmente agradecendo a maçonaria uruguaia por permanecer fiel ao princípio de preservar a liberdade de expressão e de pensamento.
Agradeciendo a nuestro hermano Jorge Gavito, que está en CMI trabajando firmemente el tema liberdade de expressão e pensamento e laicismo, e la mesa que aqui compartiu suas ideias e princípios com todos nós, levando a uma reflexão muito profunda. Mis hermanos fraternales de mente y corazón, compañeros de nobles ideales y guardianes de la llama eterna de la vida con responsabilidad. Aquí, en las raíces profundas de la Confederación Masónica Interamericana, nacida en esa ciudad de Montevideo en 1947, sobre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, una era marcada por pérdidas irreparables y la brutal supresión de liberdades. Renovamos nuestros ideales de forma inquebrantable. Defendemos la libertad como pilar central de la democracia, con justicia, y proclamamos que la libertad de expresión y de pensamiento es el corazón palpitante de sociedades justas, inovadoras y unidas. No es un derecho distante, sino es lazo que nos conecta. Es el fuego que alienta nuestros sueños colectivos y el faro que guía a las generaciones hacia un mundo de esperanza y progreso compartido. Imaginemos las antiguas ágoras, donde voces valientes desafiaban el poder en nombre de la democracia, o los edictos de tolerancia que promovían diálogos éticos llenos de compasión y sin violencia. Estas historias universales no son reliquias del pasado, son invitaciones vivas para nosotros. Hoy, 15 de setembro de 2025, essa fecha evoca a resiliência inquebrantável do espírito humano. Negar essa liberdade é sumergir-se à obscuridade da ignorância, como em las tristes hogueiras de livros que marcaram a tirania a lo largo da história. Pero juntos podemos transformar essa ameaça em uma oportunidade de união, donde cada voz resuene com a força de 1000 ecos, criando laços de solidariedade que nos elevem uns a outros. Inspirados por John Milton, quando dijo, deja que a verdade e a falsidade lutem. Quem ha visto jamás que a verdade seja derrotada em um encontro livre e aberto? E, por el brilho del iluminismo de Voltaire, que defendió la tolerancia con pasión, hacemos eco de la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y de los Ciudadanos de 1789. Ese legado moldeó revoluciones que derrubaron impérios y alzaron escudos contra la censura, y que aún hoy, en pleno siglo XXI, algunos se atreven a imponer. Silenciar voces es sumergirse en el sueño profundo de ideas no confrontadas, un estado que empobrece nuestro crecimiento colectivo. Por ello, estamos invitados a cultivar la autonomía al escuchar la responsabilidad moral en nuestros pensamientos y la tolerancia como fuerza que enriquece el carácter colectivo. Essas ideias nos unem em uma visão positiva, donde ouvir lo diferente nos hace mais fuertes, mais compassivos e conectados. El escenario mundial, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, proclama nuestro derecho de buscar, recibir y difundir ideas sin barreras. Essa visão universal que ha moldeado constituições é nossa ferramenta coletiva, transformando violações em catalisadores de uma ação unida, llena de esperança e determinação compartida. Portanto, proclamamos, todo assalto à expectación es un llamado a nuestra unión
invencível. Defendemos o direito irrestrito ao pensamento e a palavra responsável, porque o crisol do debate livre surgem não só verdades, sino também inspiração mútua e sociedades resilientes onde todos prosperam. Que esta liberdade seja nossa bandeira coletiva, custodiada com vigilância e inspirando a gerações a unir-se em esforços integrados, desde redes de solidariedade hasta ações cotidianas de empatia. Estruturem em suas cidades, regiões, estados e países círculos de pertenência e redes de colaboração para actuar por la liberdade de expressão e por la plenitude democrática com observação eleitoral justa e transparente. Defesa do Estado de Direito e da independência entre os poderes. Aplicação constante da Carta Democrática Interamericana. Protecção dos direitos humanos em todas as suas formas. Acesso equitativo a uma justiça imparcial, igualdade e não discriminação em todas as esferas da sociedade. Contra a violência e a intimidação, construam redes de proteção com uma solidariedade que nos haga sentir invencíveis, compartilhando histórias de supervivência. Estruturem-se com astúcia tecnológica coletiva, transformando a oscuridade em redes de luz que nos conectem mais profundamente. Ante a desinformação, eduquem-se mutuamente com a verdade, multiplicando guerreiros de luz que dissipem dúvidas e fortaleçam a confiança. Frente à vigilância ilegal, reivindiquem a privacidade como poder compartido e, contra as regulações opressoras, formem coalizões derribando muralhas com o júbilo da União. Ciudadanos, essa luta é nossa sinfonia coletiva por la verdade e la humanidade. Adoptem essas estratégias com paixão, persistência e o calor de conexões que nos hacen sentir parte de algo maior. Uma família em la defensa inquebrantável de la liberdade de expressão e de pensamento. Recuerdem, despertemos la razão juntos, não por medo, sino por alegria. Levantemo-nos, hablemos com corações abertos e el eco de nossa liberdade unida perdurará, llenando-nos de esperança eterna. Juntos somos la luz que ilumina el mañana. Avancem de maneira estratégica e inteligente, comprometendo-se e celebrem a vitória à liberdade. Gracias. Muy respetable hermano Rubens Ricardo Franz, secretario ejecutivo de la Confederación Masónica Interamericana, y en ti saludo a todos los hermanos que están presentes en la tarde de hoy aquí en el Salón de Confraternidad Americana y a todos los hermanos que nos están viendo a través de la plataforma Zoom. Buenas tardes para los que están en este uso horario, buenas tardes más temprano, buen mediodía quizás para algunos de los hermanos y buenas noches también para aquellos hermanos que están en España o Portugal. Muchas gracias por participar. Si hay algo que les puedo asegurar es que no voy a ser original con lo que yo he escrito después de todo lo que hemos escuchado. Pero ya está escrito, así que se los voy a leer. Uruguay ha sido y es ejemplo a nivel mundial en lo referido a libertad de expresión del pensamiento. Enmarcado en nuestro arraigado sentimiento de respeto por los derechos individuales, laicidad y republicanismo, nuestro país ha sido propulsor en estos aspectos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948. Tan solo algunas breves referencias, que ya las han hecho mis antecesores, a los aspectos legales
uruguayos en esta materia. En primer lugar, lo expresado por el artículo 29 de la Constitución de la República que está vigente y que dice literalmente: es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura, quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieren. Y la otra referencia, la ley que también ha sido mencionada, creo que salvo por Rubens, por todos los demás que me antecedieron, la ley número 17.778, promulgada el 24 de mayo de 2004, que declara al día 20 de septiembre de cada año como el Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento. Esta ley es un reconocimiento del derecho fundamental a la libertad de expresión y del papel crucial que juega en la sociedad democrática. El día es una oportunidad para conmemorar y promover la libertad de pensamiento y expresión, resaltando su importancia en la sociedad uruguaya. A pesar de los avances legislativos que acabamos de mencionar en la protección de los derechos humanos en Uruguay, la libertad de expresión requiere de atención permanente. La sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos juegan un papel crucial en la defensa y promoción de este derecho fundamental. Y es esencial que se mantenga un diálogo abierto sobre estos temas para garantizar que Uruguay siga siendo un modelo en la región en materia de derechos humanos y libertad de expresión. En ese sentido, generando nuestro aporte institucional, la Gran Logia de la Masonería del Uruguay ha instituido y entregado desde el año 2006 el Premio Libertad de Expresión de Pensamiento a personas, grupos de personas o entidades que se destaquen en el fomento y lucha por este derecho humano fundamental. Dicho premio se entrega generalmente el día 20 de septiembre de cada año en conmemoración del día declarado por nuestros legisladores. Este año, debido a que el día 20 será sábado, dicha celebración será el próximo jueves 18 en este mismo salón. Este será nuestro aporte y colaboración para que la sociedad mantenga su atención sobre un tema tan delicado, al cual es necesario cuidar como un tesoro, que en cualquier momento puede desaparecer o ser menoscabado por aquellos que desconocen o abusan de los valores que la propia sociedad les otorga. Pero este año 2025, a propuesta del muy respetable hermano Rubens Ricardo Franz, aquí a mi lado, secretario ejecutivo de la Confederación Masónica Interamericana, hemos organizado además este conversatorio que hemos compartido con todos ustedes. Queremos agradecer especialmente al hermano Franz por este reconocimiento particular para nuestra Gran Logia, por haber viajado para estar presente aquí con todos nosotros y por su aporte y colaboración en la organización y difusión del evento. A todos los hermanos de otros orientes que han seguido este evento de manera virtual, agradecemos también su participación, que ha contribuido a dar un marco imponente al mismo. Especialmente a los grandes maestros de potencias hermanas, gracias por estar, por difundir dentro de sus grandes orientes y por brindar a la distancia una nueva demostración del amor fraternal que sirve de unión a esta gran cadena masónica fraternal que es la Confederación Masónica Interamericana. A nuestros hermanos presentes en este salón, gracias también por su apoyo y participación. Y muy especialmente a la Gran Secretaría de Acción Masónica, al gran secretario, querido hermano y respetable hermano Jorge Gavito, y a los hermanos Ricardo, Darío, Bruno, Pablo y Edison.
disertantes que han realizado un trabajo excepcional en un tema tan sensible, no solo para la masonería uruguaya, sino para toda la humanidad. Buenas noches y muchas gracias. Se podría abrir un capítulo de preguntas o de comentarios, así que si gustan hacerlo, tanto sea los que están participando físicamente como virtualmente, queda abierto este espacio. El hermano Buenas noches, Guillermo Assi. Guillermo Assi, Logia Caballeros Orientales. Mi profesión fue librero, por lo tanto mi cultura fue a través de los libros antes de ingresar a la masonería. Y aprendí que la sociedad humana se ha enfrentado a este mismo problema, claro, no a lo digital, pero ya Descartes da un consejo muy bueno en su librito El discurso del método. Él dice que como todo lo que sabemos nos vino dado en el hogar, en los estudios, en los libros, es muy bueno de vez en cuando poner todo en cuestión. Después los filósofos llamaron a eso duda cartesiana. Y es la única manera, porque la libertad de expresión que defendemos no puede caer, aunque nos enfrentemos a disparates de otros. Pero la que está cayendo, en mi muy humilde opinión, es la verdadera libertad de pensamiento. Porque la mente humana, y escuché que había un neurólogo por acá, así que eras tú porque no estaba mirando. La mente humana es la cosa más poderosa que hay. Tiene 15 billones de conexiones en el cerebro entre células grises, sinapsis y neuronas. Y no existe una obra humana que antes no haya sido una idea. Desde las pirámides de Egipto, la Ilíada, las Biblias, los diferentes libros religiosos, todos los edificios de 500 metros de altura en Dubái, todo antes fue una idea. Pero esta mente tan fabulosa tiene una debilidad cuando es penetrada por dogmas e ideologías y pierde la propia libertad. La pregunta que tenemos que hacernos, y que yo me hago bastante seguido, sobre todo cuando discrepo con alguien, si eso es mi prejuicio o es una idea que puedo defender. Mucho más acá, volviendo a los libros, Ortega y Gasset, en La rebelión de las masas, ve a través de la invención de la radio cómo la imbecilidad se propaga. Y sin embargo el mundo siguió progresando. Humberto Eco, en Apocalípticos Integrados, que es un libro para mí revelador, nos muestra que la sociedad se divide en dos tipos. Los apocalípticos, que toda invención o todo avance los ve como el comienzo del fin del mundo, y el integrado, que toma eso y lo integra a su conocimiento y saca algo bueno. Nada más. Muchas gracias. Adelante, Carloncho. Carlos Bolaña, de Logia Luz. Primero, yo los escuchaba hablar a los disertantes y digo, ¿qué futuro que tiene la masonería? ¿Qué futuro que tiene la masonería? Escuchándolos y viéndolos a ellos. Realmente gente joven, realmente aprendí muchísimo. Y como comentario, si nosotros nos ponemos a pensar que más de la mitad del mundo vive o en régimen o es musulmán o vive en régimen totalitarios, la mitad es menos la cantidad de habitantes del mundo que tienen libertad de pensamiento y sobre todo libertad de capacidad de poder pensar, porque en el mundo musulmán, donde yo he ido varias veces, la masonería está prohibida. Se habla de la conspiración judeo-masónica. Y en el mundo musulmán,
los musulmanes están convencidos de que la masonería no solamente es algo que conspira contra ellos mismos, sino que no tienen la capacidad de pensar libremente porque no acceden al conocimiento. Porque para poder pensar hay que acceder al conocimiento. Entonces, realmente el mundo, la mayoría del mundo no tiene libertad de pensar ni de expresar. Entonces, creo que es un tema, y la masonería, yo me acuerdo, yo ingresé a la masonería en plena dictadura en el Uruguay, y se podía expresar libremente en la masonería. La masonería siempre fue un baluarte de libertad de pensamiento. Cuando escuchaba al hermano hablar de la masonería y libertad de pensamiento, yo no podía pensar que yo acá, cuando ingresé en el año 77, podíamos hablar de libertad y podíamos hablar de libertad de pensamiento. Por eso creo que la masonería es un baluarte de la libertad de pensamiento, y creo que, y aparte me congratulo de la brillantez de la exposición hoy, que realmente fue fabulosa y me hace pensar en un futuro realmente muy, muy promisorio. Muchas gracias. Gracias a ti, querido hermano Carlos. Me dicen que hay un hermano del exterior que desea participar. Si los técnicos le pueden dar... No, mandó por el chat la consulta, hay varias. El hermano Genival Andrade dice: desafíos, censura y autocensura. En algunos países los gobiernos aún controlan o presionan a los medios de comunicación, lo que limita la diversidad de voces. Violencia contra periodistas. América Latina se encuentra entre las regiones más peligrosas para el periodismo, con asesinatos, amenazas y persecución. Luego el hermano Gustavo Ferreira dice: me parece excelente esta iniciativa que se realiza el día de la conmemoración del Día Internacional de la Democracia. ¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la Democracia? El objetivo de este día no es celebrar, sino conmemorar y reflexionar. La ONU lo estableció con varios propósitos claves. Primero, promover y defender los principios democráticos sirve como recordatorio para los gobiernos, parlamentos y ciudadanos sobre la necesidad de fortalecer y proteger la democracia en todo el mundo. Segundo, crear conciencia pública. Es un día para educar e informar a la gente sobre lo que es la democracia, su importancia y los desafíos que enfrenta. Tercero, evaluar el estado de la democracia. Invita a hacer un balance del estado de la democracia a nivel global, regional y nacional. Destaca su valor universal. Reafirma que la democracia no es un modelo occidental, sino un derecho fundamental de todos los pueblos y una base esencial para la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Luego viene varias felicitaciones y hay una pregunta que llegó ahora última, que dice así: ¿cómo evitar las mentiras en las redes sin, con todo, herir la libertad de expresión y el libre pensamiento, los cuales todos defendemos? Creo, querido hermano que hizo la pregunta, que no es muy fácil responder esa pregunta, porque primero que nada tenemos que definir qué es una mentira, y quizás sea una mentira desde un punto de vista subjetivo. O sea, es una mentira para mí, pero quizás otra persona pueda entender que no es una mentira. Entonces, ¿cómo censurarla? Sí, tratando de reflexionar y haciéndome la misma pregunta que se hace el hermano, hoy Internet y las conexiones desde todas partes del mundo crecen día a día. Todos los días hay más usuarios, se genera más información, se vuelcan nuevas noticias y algunas de ellas se adhieren a mostrar lo que sucede, pero hay otros procesos en los cuales distorsionan la realidad. Algunos engañan, otros mienten, otros intentan manipular a las personas o tratar de convencerlos de cosas, moldear sus conciencias o hasta poder venderles algo de acuerdo al perfil que tiene esa persona de cosas que puede querer o no. Solamente pensemos en que no solo la libertad de pensamiento y la libertad de expresión hoy en el mundo virtual
que es el que nos enfoca el hermano, tiene complejidades. Hoy sufrimos cibercrimen, estafas virtuales, engaños y suplantación de identidades. Tenemos inteligencia artificial que se va desarrollando y va tomando las voces y las imágenes corpóreas de las personas y les hacen decir cosas que nunca dirían en su vida. Hoy estamos todos buscando la misma respuesta que está buscando el hermano, porque por ahí tenemos que ir, trascender en nuestro camino con una sola cuestión, por lo menos para mí, basados en la ética. En la ética es como podemos acercarnos a algo que se dice, ver si es una mentira de acuerdo a nuestra subjetividad o no, como se decía, y tratar de trascender en forma con una responsabilidad y una ética virtual que tiene que ser desarrollada desde la comunidad, en las redes sociales, y darle mucho impulso desde la sociedad civil organizada. Es por ahí. Todos buscamos la misma pregunta que el hermano. No hay más consultas a través del chat. El hermano Guillermo Asi quiere agregar algo. Otro libro. Karl Popper, entre varios libros que escribió, tiene uno que se llama Conjeturas y Refutaciones. También se los recomiendo. Él dice que la mente humana hace dos cosas fundamentalmente. Tiene percepciones por los sentidos, o sea, mira, escucha, toca, saborea, y la otra es hacer conjeturas con la mente. Sobre lo que percibe se le ocurren ideas. A veces toma alguna idea y la reforma o inventa, tiene una idea. Y él dice que las conjeturas son teorías y tiene solo dos posibilidades. ¿Es verdadera o es falsa? No hay otra tercera. ¿Cómo hacer para saber si eso que se nos ocurrió o que nos están diciendo es verdadero o falso? Bueno, no es jamás buscando ejemplos donde se cumple, porque en este mundo infinito vamos a encontrar, nos van a mostrar, mirá, esto acá se cumple. No, lo que hay que buscar es donde no se cumple. Algún ejemplo donde eso que nos dicen falla. Y él pone el enunciado, todos los cuervos son negros. No hay que buscar cuervos negros, está en el enunciado, pero el día que aparezca un cuervo blanco de cualquier otro color, la teoría falla. Deja de ser todos los cuervos son negros para ser la mayoría de los cuervos son negros. O sea, cuando nos enfrentamos a algo que tenemos duda, tenemos que de alguna manera buscar si hay algún ejemplo real o dato objetivo que contradiga eso y que existe, ¿no? Y volviendo a las redes, yo utilizo mucho el chat más simple, o sea, le pregunto a Google y Google te dice, esto es así, esto es asado, hay alguien que dice que no, pero la mayoría, bueno, manejemos el elemento que le tenemos miedo. Gracias. Hermano, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Ismael Cortazo, Logia Verdad. La verdad, muy interesante el panel, muy justo en los momentos en los cuales estamos viviendo. Hay un tema que hace unos cuantos días que me tiene en la cabeza, me viene rondando, que se ajusta bastante bien a lo que han comentado, ¿no? Que es lo que fue el asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos, donde pudimos asistir casi que en vivo cómo mataban a una persona y en el mismo momento en el cual estabas asistiendo cómo lo habían matado y sucesivas repeticiones, aparecían enarbolando la voz de la libertad de expresión distintas teorías conspirativas que prácticamente algunas negaban lo que había pasado, lo que estabas viendo, y otras atribuían a tal o cual ideología lo que había sido la muerte, inclusive de quién era responsable, inclusive ganándole por mucho en la velocidad, ya juzgando cuál había sido el motivo por el cual Charlie Kirk había sido asesinado. Un polemista de que su manera de activar en Estados Unidos era ir a debatir frontalmente con las ideas con las cuales él no estaba de acuerdo. Podrá uno estar de acuerdo con lo que defendía o con lo que no defendía, pero era su método de transmitir sus ideas de una manera, a mi entender, bastante dura, ¿no? Entonces, te hace pensar
cómo vamos a tener que ver muy bien lo que hagamos de acá en adelante. Recién comentaba lo que puede hacer la inteligencia artificial y lo que pueden hacer levantando la bandera de la libre expresión o de la expresión. ¿Cómo puede ser de que se termine prácticamente que poniendo en duda todo lo que pueda ser verdad, inclusive hasta lo que vemos nosotros? Porque ahora tenemos que desconfiar hasta de lo que vemos, porque ya queda demostrado que te lo pueden cambiar, lo que ves, lo que escuchás, y después las distintas teorías conspirativas que hay, donde aparecen entidades. A mí me gusta mucho el cine, ¿no? Me gustan las películas de James Bond, y uno ve que antes los malos de James Bond ahora parece que están como en tiempo real, organizaciones secretas que buscan dominar el mundo, de que alguna persona la descubrió por sobre el establishment y sale adelante. Entonces es increíble, pero la verdad que más de estas actividades, más libres pensadores, nos van a permitir combatir este flagelo de que nos vamos a enfrentar y que las futuras generaciones van a ser aún más tener que enfrentarlo, ¿no? Cómo la dependencia de las tecnologías nos va a jugar una mala pasada si nosotros no empezamos a dominar, o por lo menos a ponerle el punto crítico o la duda cartesiana que hablaban recién, porque si no es difícil, porque vamos a tener que dudar de todo, inclusive hasta lo que vemos. Gracias. Gracias, hermano. Adelante. Autoridades, hermanos que participan presencialmente y también los queridos hermanos que nos acompañan por las plataformas. Se mencionó por parte de los disertantes en distintos momentos la ley de prensa de 1989. Y fue muy importante porque en ese tránsito de retorno a la democracia en el Uruguay, la persona que yo quiero recordar, el doctor Raúl Belengio Brito, fue el impulsor de esa maravillosa puesta a punto en cuanto a la recuperación de todas aquellas libertades que han estado comentando, que están sustentando a la república, a la democracia y a la convivencia de todos los ciudadanos. Sin esa persona que aplicó y puso, ayornó y puso en marcha, no hubiera sido posible un tránsito tan fluido como luego se consiguió. Eso es todo, queridos hermanos. Muchas gracias, querido hermano. Adelante. Muy buenas noches, hermanos. Mi nombre es Uwe Bayat. Muy interesante y un disparador muy importante esta mesa. ¿Por qué disparador? Porque yo creo que quedan tareas por delante. Cualquiera que comienza a mirar algún libro básico sobre comunicación se ve con un esquema muy simple, confrontado, que dice, bueno, comunicación tiene que ver con contenido y con forma. Cuando hablamos de libertad, hablamos mucho de la forma. Nuestro problema parece, porque ya existen marcos legales, existen muchísimas cosas que buscan a trabajar esto, y con la inteligencia artificial aparentemente hay que trabajar más todavía en este marco como para darle una buena forma. Pero lo que más nos está como latigando en este momento, tengo yo la sensación cuando yo escucho eso y otros y la prensa, es el contenido. Tenemos un tema muy grave en lo que se piensa y lo que después sale por la boca. Esto está vinculado de una forma casi venenosa, muchas veces tengo la impresión. Entonces, para mí la gran pregunta que deberíamos hacernos nosotros como orden, como masonería, ¿cuál es de aquí en adelante nuestro papel? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos proactivamente hacer para aportar algo al cambio? Yo siento que no tenemos muchas respuestas. Yo siento incluso que no hemos tenido muchos espacios como para reflexionar sobre eso de una forma como muy creativa, lluvia de ideas.
¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Está bien que estos principios de libertad de pensamiento y su articulación son principios muy caros hacia adentro de nosotros, pero ¿dónde está la parte de la piedra que yo pongo en el templo de la humanidad, en la parte de comunicación? Esa parte yo me siento que está faltando. Yo por lo menos necesito apoyo en eso y me encantaría apoyar en eso. Muchas gracias. Se me permite, por primeiro dizer, né, que a maçonaria, para sermos maçones, temos que ter a crença, princípio criador, e temos maior respeito por todas as religiões que estão na face da terra. Incluso em nossas colunas temos irmãos de distintas religiões. Pero, nesse sentido, meu irmão, ponto clave, né, e maçonaria explica para nós isso, é a búsqueda da verdade. Esse é problema muito sencillo. As pessoas são impulsadas por os informes que vêm em grupos de WhatsApp, nas redes sociais, e tomam isso como verdade. Pero é verdade. Tienes consciência clara de que é uma verdade que estás exponendo aí? Vas replicar, vas passar isso adelante, sabendo se tienes certeza ou não, se é verdade. E aí, resgatando nosso irmão que foi muito conectado à parte dos livros, né? La Caverna de Platão. Vale, sim, uma grande reflexão, né? Assim como no passado, efetivamente, muitas vezes se projetam, entre comilhas, né, entre aspas, como diz em português, verdades, né, que não são efetivamente verdades. Então, lhes digo que o primeiro passo é que cada cidadão, cada pessoa, quando recebe uma informação, tenha a responsabilidade de ver se isto é efetivamente uma verdade. Tenemos 3 preguntas más. Buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes, venerable Gran Maestro. Buenas tardes, hermano secretario de la Confederación Masónica Interamericana. Buenas tardes, Gran Secretario. Buenas tardes, hermanos disertantes. Andrés Simón Espides, de la Logia Francisco Rizo. Nuestra logia celebra con ilusión y alegría estas instancias que defienden y trabajan por la libertad de pensamiento, y destaca que la Gran Logia de la Masonería del Uruguay tenga hoy presente al secretario de la Confederación Interamericana en este tema tan caro y tan importante para nosotros. Los espacios se ocupan y a eso estamos llamados. Ese es nuestro desafío, a ocupar esos espacios donde la libertad de pensamiento se ve amenazada. Estoy seguro que la Masonería Universal y nuestra Gran Logia de la Masonería del Uruguay está a la altura de ocupar esos espacios y tiene las herramientas para ocupar esos espacios y para hacer que esas herramientas, porque son eso, herramientas de comunicación, sean lo que deban ser e impacten donde la vida pasa de verdad, ahí afuera, como debe ser, y tener la fuerza que nosotros los hermanos, los masones tenemos para cambiar el mundo, para cambiar la sociedad. Que así sea, y una vez más, nuestra logia celebra con alegría y con ilusión el futuro, y el futuro es impactar y estar donde tenemos que estar. Muchísimas gracias de todo corazón. Gracias a ti, querido hermano Andrés. Muy buenas noches a todos. Jairo Sánchez, del Oriente de Colombia. Quería primero que todo pues felicitarlos porque realmente es mucho aprendizaje y mucho el salario que se recibe viniendo a este tipo de foros. Lo segundo, a mí no me preocupa tanto la libertad de expresión y de pensamiento, porque mal o bien es algo que se ha ido dando y que cada día tiene más adeptos, más derechos. Me preocupa mucho son los formadores y creadores de ese pensamiento. ¿Sí? Me preocupa mucho la primera infancia, me preocupa mucho la educación, porque ¿cómo es posible que hoy en día hay tanta libertad de expresión que un tipo que no hace nada, que nunca hizo nada, sino que se bajó los pantalones en público por decir algo, ¿sí? Tiene 1 millón de adeptos, y si él dice que el agua no moja, entonces el agua no moja y eso es libertad de expresión. Pero ¿y qué pasa con los creadores de pensamiento y lo que estamos formando para estas nuevas generaciones? Eso de verdad que es algo que me preocupa bastante. Gracias, querido hermano Jairo. Es compartida tu preocupación. Bueno, buenas noches, venerable Gran Maestro, autoridades que integran el panel y todo el equipo. Soy el hermano Lorenzo Canú de la Logia Tiradentes 141.
Yo entendía que era una obligación para mí recordar al gran educador nuestro, José Pedro Varela, porque él decía que para que los ciudadanos sean verdaderamente libres y no sean esclavos de los dogmas ni de sí mismos, debían de ser ilustrados y educados en el espíritu crítico. Y entiendo que eso va de la mano, obviamente, del libre pensamiento de la masonería y de todo lo que se ha hablado hoy acá. Pero quiero recordar también que él decía que en su momento, en la década de 1870, cuando realmente el Uruguay todavía se estaba pacificando y desarrollando para ser realmente la república que somos hoy, él decía que esto era fundamental, que a los educandos se les mostraran todas las opciones para que ellos, en su libre albedrío, ellos decidieran qué era lo que consideraban lo mejor, y que esto era fundamental para pasar de la barbarie a la civilización. Y yo veo que esto sigue muy vigente, y si no podemos involucionar y pasar de la civilización a la barbarie, como estamos viendo la involución en muchos países del mundo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, querido hermano Lorenzo. No hay más consultas. Siendo así, muchas gracias a todos, muchas gracias, querido hermano Rubens, muchas gracias a los panelistas, muchas gracias, gran secretario, muchas gracias a ustedes por estar presentes y muchas gracias a aquellos que no sé qué cámara mirar, aquella que está allá, supongo, que han estado presentes a través de la plataforma virtual. Damos por cerrada la noche de hoy. Creo que ha sido una noche quizás que ha generado mucha reflexión y que ha generado, de alguna forma, uno de los deberes principales de los masones, que es plantearse este tipo de foros, este tipo de discusiones para seguir trabajando en pro de la humanidad, que es el compromiso que asumimos el día que pusimos por primera vez nuestros ojos vendados aquí adentro y que nos comprometimos a llevar adelante hasta el último suspiro. Gracias, queridos hermanos.